Llovía a cántaros ese viernes por la noche cuando Maya fichó para su segundo turno del día. Ya le dolían los pies por trabajar en la hora punta del almuerzo, pero no podía permitirse rechazar las horas extra. Ahora cada dólar importaba más que nunca. Las facturas médicas de su madre se acumulaban y la compañía de seguros había denegado su última reclamación por tercera vez este mes. Maya se ató el delantal a la cintura y revisó su reflejo en el espejo del baño del personal. Sus ojeras contaban la historia de demasiadas noches sin dormir. Preocupada por el dinero a los 24 años, sentía que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. Hace 3 años, su vida había sido completamente diferente. Estaba estudiando música en el conservatorio local y soñaba con ser concertista de piano. Pero cuando su madre enfermó, todo cambió de la noche a la mañana. El restaurante Meridian era uno de esos lugares elegantes donde la gente rica iba a presumir. Las lámparas de araña de cristal colgaban del techo y las mesas estaban puestas con más tenedores de los que la mayoría de la gente usaba en una semana. Maya llevaba 3 meses trabajando allí y todavía se sentía fuera de lugar entre tanta decoración cara y clientes elegantes. Su gerente, Tony, ya estaba estresado cuando ella entró en la cocina. Él corría de un lado a otro con el teléfono pegado a la oreja, hablando con esa falsa voz alegre que usaba para los clientes importantes. Cuando vio a Maya, colgó y corrió hacia ella. «Gracias a Dios que estás aquí», dijo secándose el sudor de la frente. «Tenemos una gran fiesta esta noche en un comedor privado, un cliente muy importante». Maya asintió. Había trabajado en muchas fiestas privadas antes. A la gente rica le gusta alquilar la trastienda para sus reuniones de negocios y celebraciones, y solían dar buenas propinas, lo cual era una buena noticia para su cuenta bancaria. «¿Quién es el cliente?», preguntó, sacando su bloc de notas de su casillero. Tony bajó la voz. «Alexander Harwell, ya sabes, el técnico, vale miles de millones». Maya había oído el nombre antes que todos. Harwell era uno de esos multimillonarios que siempre aparecía en las noticias por comprar cosas caras y hacer declaraciones polémicas en redes sociales. Nunca lo había visto en persona, pero había oído historias de otros camareros que habían trabajado en sus eventos en diferentes restaurantes de la ciudad. «Solo ten mucho cuidado esta noche». Tony continuó. «Tiene requisitos específicos y no le gusta que las cosas salgan mal. El mes pasado, hizo llorar a un camarero de Romano porque le trajeron el tipo de agua equivocado». Maya sintió un nudo en el estómago. Necesitaba este trabajo y no podía permitirse equivocar con los requisitos. A nadie le gusta que le vuelvan a llenar las bebidas antes de que se acaben. No quiere esperar más de 2 minutos entre platos y odia que los camareros interrumpan sus conversaciones. Solo mantente alerta y estarás bien. Mientras Maya terminaba de preparar el comedor privado, intentó acallar su nerviosismo. La sala era hermosa, con paneles de madera oscura y un magnífico piano de cola en la esquina. Había visto el piano en su primer día y se sintió una extraña atracción hacia él a veces. Durante los momentos de tranquilidad, se encontraba mirando las teclas y recordando la sensación de la música fluyendo entre sus dedos. Esos días parecían haber sido hace una vida. No había tocado un piano en casi 2 años. Cada vez que pensaba en tocar, recordaba por qué había tenido que dejarlo. El conservatorio había sido caro. Y cuando el cáncer de su madre regresó, no había otra opción. La familia era lo primero. A las 7:30, llegó el grupo de Harwell. Maya observó a través de las puertas de la cocina cómo entraban al restaurante. Eran unos 8, todos vestidos con trajes caros y vestidos de diseñador. Parecían salidos de una revista de negocios. El propio Harwell era más joven de lo que esperaba, probablemente de unos 40 años. El cabello perfectamente peinado y un reloj que probablemente costaba más que su coche. Maya respiró hondo y entró al comedor con una imagen de agua helada y una cálida sonrisa. «Buenas noches a todos. Bienvenidos a Meridian. Soy Maya y los cuidaré esta noche». La mayoría del grupo apenas la miró,
pero Harwell estudió su rostro por un momento antes de asentir. Bueno, comencemos con la carta de vinos, dijo sin rodeos. La noche comenzó con normalidad. Maya trajo bebidas, tomó pedidos y se aseguró de que todos tuvieran lo que necesitaban. Se mantuvo callada y eficiente, tal como Tony había advertido que el grupo estaba hablando de algún tipo de acuerdo comercial que involucraba millones de dólares, usando términos que no entendía mientras rellenaba sus copas de vino por tercera vez. Maya no pudo evitar pensar en el contraste entre su mundo y el suyo. Estas personas estaban discutiendo casualmente cantidades de dinero que podrían resolver todos sus problemas. Harwell solo probablemente ganó más en un día que ella en un año. No era que estuviera celosa exactamente. Era difícil no sentir la injusticia de todo durante el plato principal. Una de las mujeres del grupo mencionó algo sobre una subasta benéfica. Había asistido la semana anterior. Tenían a una pianista increíble, dijo, cortándole la estaca. Un joven prodigio de Europa. La música era absolutamente divina. Me encanta la buena música de piano. Otro hombre intervino. Hay algo tan elegante en ella. Es mucho mejor que todo ese ruido que escuchan los jóvenes hoy en día. Maya intentó no reaccionar mientras recogía los platos vacíos de la mesa. La música había sido una parte tan importante de su vida durante tanto tiempo. Incluso ahora, a veces se sorprendía tarareando melodías que había aprendido hace años o marcando ritmos con la pierna en los momentos de calma en el trabajo. Mientras el grupo continuaba su conversación, notó que la mirada de Harwell vagaba por la sala. Parecía aburrido de la charla de negocios. Pudo verlo mirando su teléfono debajo de la mesa cuando su mirada se posó en el piano en la esquina. Lo miró fijamente un largo rato. Es un instrumento precioso, dijo, interrumpiendo repentinamente la conversación. ¿Alguien toca? El grupo se miró y negó con la cabeza. Tomé clases de niña, dijo una mujer, pero no he tocado en décadas. Harwell se levantó, se acercó al piano, levantó la tapa y presionó algunas teclas, creando un sonido discordante que hizo que todos se enojaran. Es una pena tener un piano tan bonito aquí sin usar, dijo. ¿De qué sirve tener cosas bonitas si nadie las aprecia? Maya estaba rellenando vasos de agua cuando lo oyó decir eso. Algo en su tono la hizo detenerse. Había oído ese tipo de voz antes, de clientes que buscaban entretenimiento y que veían al personal como parte del servicio que pagaban. Apuesto a que alguien del personal toca. Harwell continuó, y su voz se volvió más alta. Maya, ¿y tú? Pareces tener talento musical. El corazón de Mia empezó a latir más rápido. Dejó la jarra de agua con cuidado y se giró para mirarlo. Lo siento, señor, pero estoy aquí para servirle la cena. ¿Hay algo más que pueda traerle? Harwell sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Era el tipo de sonrisa que decía que estaba acostumbrado a conseguir lo que quería. Vamos, no seas tímido. Solo te pregunto si tocas el piano. Es una pregunta simple. Toda la mesa la miraba. Maya sintió que le ardían las mejillas de vergüenza. Sabía que tenía que tener cuidado. Clientes ricos como este podían hacer que la despidieran con una sola llamada a Tony. Solía tocar un poco, dijo en voz baja, esperando que eso fuera suficiente para satisfacer su curiosidad. Pero los ojos de Harwell se iluminaron con interés y Mia supo de inmediato que había cometido un error. La noche estaba a punto de dar un giro inesperado. No estaba preparada para el silencio en la habitación. Harwell miraba a Maya con esa mirada calculadora. Podía sentir sus manos temblar ligeramente mientras sostenía los platos vacíos, deseando poder desaparecer en la cocina y fingir que esta conversación nunca había sucedido. Solías tocar un poco, repitió Harwell acercándose a ella. Qué interesante. Tengo buen oído para estas cosas y algo me dice que estás siendo modesta. Maya se obligó a mantener la calma. ¿En serio, señor? Eran solo lecciones básicas de cuando era más joven. Nada especial. Puedo traerle algunos menús de postres.
Pero Harwell no escuchaba sus intentos de cambiar de tema. Ya estaba de vuelta en el piano, pasando los dedos por la madera pulida. ¿Sabes qué haría que esta noche fuera perfecta? Un poco de música en vivo. No se parece en nada a escuchar un piano en persona. ¿No crees que los demás invitados en la mesa estaban empezando a? Presta atención, Maya. Pudo verlos intercambiar miradas. Algunos parecían divertidos, otros incómodos. Reconoció la expresión en sus rostros. Podían presentir que algo estaba a punto de suceder, pero ninguno iba a intervenir para ayudarla. Señor, de verdad que no puedo, dijo Mia intentando mantener la voz firme. Estoy trabajando y tengo otras mesas que atender. Eso era mentira. El comedor privado era su única tarea esa noche y todos lo sabían. Harwell sonrió como si la hubiera pillado en el engaño. Otras mesas, Maya. Estás asignada a nosotros esta noche. Tony lo dejó muy claro. Cuando reservamos esta sala, Harwell sacó su teléfono y empezó a navegar por algo. Además, creo que un poco de música mejoraría mucho el ambiente. Maya se sintió atrapada. Dejó los platos en el carrito de servicio. Su mente corría buscando una salida. Agradezco la sugerencia, señor Harwell. Pero tocar el piano no forma parte de mi descripción del trabajo. Bueno, hagámoslo parte del suyo. Descripción para esta noche. La voz de Harwell seguía siendo amable, pero había una. Ahora te diré cuánto te pagaré. 500 pesos por tocar solo una canción. Probablemente sea más de lo que ganas en propinas toda la semana. La cifra golpeó a Maya como un puñetazo en el estómago. 500 pesos cubrirían la medicación de su madre durante el próximo mes. Significaría que no tendría que elegir entre la compra y la factura de la luz, pero la forma en que lo dijo, como si le estuviera haciendo un gran favor, la hizo sentir mal. Eso es muy generoso, dijo con cuidado. Pero yo, hace años que no toco. No quiero arruinarte la noche con algo que suena fatal. Vamos. Una de las mujeres de la mesa intervino. Será divertido, como tener nuestro propio concierto privado. Exactamente, dijo Harwell aplaudiendo. Piénsalo como entretenimiento. Nos sirves la cena, damos buenas propinas. Y ahora, también puedes poner un poco de música. Es una situación en la que todos ganan. Maya sintió que le ardía la cara de vergüenza. Hablaban de ella como si no estuviera allí, como si fuera solo una parte más del restaurante. Miró hacia la puerta de la cocina con la esperanza de que Tony apareciera y la rescatara de la situación, pero no estaba por ningún lado. Lo siento, pero no puedo, dijo, intentando sonar firme. Quizás podría preguntarle al gerente si hay música grabada que podamos poner. La expresión de Harwell cambió. La máscara amistosa se deslizó un poco y Mia pudo ver algo más frío debajo. Mia, déjame explicarte algo. Mi empresa invierte mucho en esta cadena de restaurantes. No soy solo un cliente, soy socio. Cuando hago una solicitud, no es realmente una solicitud. La amenaza era clara, aunque lo había dicho con una sonrisa. Maya sintió que se le encogía el corazón. Necesitaba este trabajo desesperadamente. Sin él, no podía pagar los tratamientos de su madre, no podía pagar el alquiler, no podía sobrevivir, y Harwell lo sabía. ¿Te diré qué? Harwell continuó sacando su billetera. Hagamos esto interesante. 1000 pesos en efectivo ahora mismo. Solo tienes que sentarte al piano y tocar algo. Lo que sea, no tiene que ser perfecto. Maya miró el dinero que sostenía. 1000 pesos, eso era más de lo que ganaba en 2 semanas de doble turno. Resolvería muchos de sus problemas inmediatos. Pero había algo en la forma en que lo agitaba como si estuviera colgando una golosina frente a un perro. Le revolvió el estómago. Entiendo que intentes ser amable, dijo, eligiendo sus palabras con cuidado, pero de verdad que no me siento cómoda con esto. Incómoda. Harwell se rió, pero no fue una risa agradable. Maya,
Te ofrezco más dinero del que probablemente veas en un mes y te preocupa sentirte cómoda. ¿Sabes cuánta gente mataría por una oportunidad como esta? Los demás invitados veían este intercambio como si fuera un espectáculo para su entretenimiento. Algunos se tomaban fotos con sus teléfonos. Probablemente ahora publican en sus redes sociales sobre su interesante salida nocturna. Maya se sentía como un animal en un zoológico. $2,000. Harwell dijo, duplicando repentinamente su oferta. Oferta final. $2,000 por tocar una canción. Es más de lo que la mayoría de la gente gana en un mes. Las manos de Maya temblaban. $2,000 lo cambiarían todo. Pagaría la próxima ronda de tratamientos de su madre. Le permitiría pagar el alquiler. Compraría comida para semanas, pero aceptarlo significaría ceder a este humillante juego de poder. Señor. De lo que Harwell interrumpió. Vas a rechazar $2,000 porque eres tímido, porque te preocupa lo que piense la gente. Déjame darte un consejo en la vida. Tienes que aprovechar las oportunidades cuando se presentan. Esta es tu oportunidad. Tony apareció en la puerta en ese momento, probablemente atraído por las voces alzadas al ver lo que estaba sucediendo. Su rostro palideció. Maya lo miró con la esperanza desesperada de que interviniera y pusiera fin a esta pesadilla, pero Tony simplemente se quedó allí paralizado. Podía ver el conflicto en su rostro. Sabía que esto estaba mal, pero Harwell era demasiado importante, demasiado poderoso para ignorarlo. Tony apartó la mirada, incapaz de mirarla a los ojos. Bueno, Harwell preguntó, aún con el dinero en la mano. ¿Qué va a pasar? ¿Vas a aprovechar esta oportunidad o vas a dejar que el orgullo te impida pensar en lo práctico? Recorrió la habitación y vio todos los rostros que la miraban. Algunos parecían divertidos, otros incómodos, pero ninguno iba a ayudarla. Pensó en su madre, tumbada en la cama del hospital, pidiéndole a Maya que no se preocupara por el dinero, aunque ambos sabían que las facturas se acumulaban más rápido de lo que podían pagar. Pensó en sus sueños de terminar la escuela de música, sueños que cada día parecían más imposibles. Pensó en el piano en la esquina, silencioso y sin usar, igual que su propio talento durante los últimos 2 años. Maya caminó lentamente hacia el piano. Sentía las piernas como si fueran de plomo, pero siguió adelante. Al llegar al banco, se giró para mirar a Harwell una vez más. Una canción, dijo en voz baja. Solo una. Harwell sonrió triunfalmente y se recostó en su silla como si se estuviera preparando para un espectáculo. Excelente elección, Maya. Sabía que eras más inteligente de lo que parecías. Mientras más se sentaba en el banco del piano y levantaba la tapa de las teclas, sintió que algo se rompía en su interior, pero también sintió algo más. Una pequeña chispa de la persona que solía ser, la música en la que una vez soñó ser. Cuando sus dedos tocaron las teclas por primera vez en años, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Los dedos de Maya temblaron al tocar las teclas del piano por primera vez en casi 2 años. El frío marfil. Sintió. Extranjera. Bajo las yemas de sus dedos, como saludar a una vieja amiga que se había convertido en una extraña, podía sentir las miradas de todos sobre ella. Esperándola para empezar y el peso de las escaleras le tensó los hombros. Tómate tu tiempo, dijo Harwell desde su silla, pero su tono sugería que no lo decía en serio. Todos estamos muy emocionados de escuchar lo que puedes hacer. Maya. Cerró los ojos por un momento e intentó recordar algo simple. Su mente se llenó primero de mantas y luego, lentamente, una melodía. Volvió a ella. Era Lejos de Beethoven, una de las primeras piezas clásicas que había aprendido de adolescente. Sus dedos encontraron el patrón familiar y la suave melodía llenó la habitación. Hermosa, una de las mujeres exclamó después de unos pocos compases. Tienes mucho talento. Maya sintió una pequeña oleada de confianza. Tal vez esto no sería tan malo después de todo. Terminó la pieza y levantó la vista esperando que fuera suficiente, pero Harwell ya estaba aplaudiendo con entusiasmo. Maravilloso,
Absolutamente maravilloso, dijo sonriendo como si hubiera descubierto un tesoro enterrado. Sabía que estaba siendo modesta antes. Eso fue encantador. Pero seguro. ¿Sabes algo más? Desafiando el corazón de Maya. Se hundió. Debería haber sabido que una canción no sería suficiente. Eso fue todo. Ahora voy, interrumpió Harwell, sacando su teléfono. Tocaste eso como si hubieras estado practicando toda tu vida. No me digas que es la única pieza que recuerdas. Empezó a grabar. Toca algo con un poco más de energía, algo que realmente demuestre esas habilidades. Ver la cámara del teléfono apuntándola hizo que Maya se sintiera asqueada. Ya no actuaba solo para esas 8 personas. Esto podría acabar en redes sociales, visto por miles de desconocidos que la juzgarían sin saber nada de su situación. ¿Podrías no grabar esto, por favor?, preguntó en voz baja. Oh, no te preocupes por eso. Harwell hizo un gesto de desdén. Esto es solo para el recuerdo. Mis amigos nunca creerán. Tuvimos un entretenimiento tan talentoso esta noche. Ese entretenimiento le cayó a Mile como una bofetada. Eso era todo lo que ella era para ellos. Entretenimiento como un acto de circo o un artista callejero. Miró a Tony, que seguía rondando por la puerta, pero él apartó la mirada rápidamente cuando sus ojos se encontraron. ¿Qué tal algo del cine?, sugirió. Otro invitado, ¿sabes? Algo que todos reconoceríamos. La mente de mamá repasaba a toda velocidad el limitado repertorio que podía recordar. La mayoría de las piezas que había aprendido requerían partitura, y había estado alejada de la música durante tanto tiempo que muchas de las melodías se sentían borrosas e incompletas en su memoria. Tal vez el artista de Scott Hopline, dijo vacilante. Perfecto, exclamó Harwell. Un clásico del ragtime. Oh, esto debería ser divertido. Maya comenzó el ritmo sincopado familiar, pero sus dedos se sentían torpes e inseguros. Falló algunas notas y tuvo que parar y reiniciar 2 veces cada error. Le ardía la cara de vergüenza y podía oír a los invitados murmurar entre ellos. Es más difícil de lo que parece, dijo uno de los hombres con una risita. Supongo que estar fuera de práctica realmente demuestra que hay que seguir adelante. Harwell la animó, pero había un dejo de impaciencia en su voz. Ahora volverás a coger el ritmo. Maya siguió adelante con la pieza, llegando al final a pesar de varios tropiezos. Cuando terminó, los aplausos fueron corteses, pero menos entusiastas que antes. Pudo ver la decepción en algunos de sus rostros y eso la hizo sentir aún más pequeña. Eso estuvo bien, dijo Harwell, sin molestarse en ocultar su reacción tibia. Pero creo que puedes hacerlo mejor que eso. ¿Qué tal algo clásico? ¿Algo que realmente demuestre tu entrenamiento? Te dije que han pasado años desde que fui Maya. La voz de Harwell era firme. Ahora te pago $2,000 por esto. Creo que merezco algo más que tropezar con piezas sencillas. Seguramente aprendiste algo impresionante durante esos años en el conservatorio. Mencionaste a Maya. Se quedó paralizada. No había mencionado el conservatorio. Había tenido cuidado de no revelar demasiado sobre sus antecedentes, pero, de alguna manera, él se enteró. El hecho de que la hubiera estado investigando, o tal vez, haber encargado a alguien más que lo hiciera, la hizo sentir expuesta y vulnerable. ¿Cómo hiciste? Me encargo de saber de la gente. Estoy invirtiendo en Harwell, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Y ahora mismo estoy invirtiendo en ti. Así que veamos cómo rendía esa inversión. Los demás invitados observaban este intercambio con creciente interés. Lo que había empezado como entretenimiento casual se estaba convirtiendo en algo más incómodo. Maya podía ver que algunos empezaban a parecer incómodos, pero ninguno habló. Jugar a cortar el corazón. Bueno, ordenó algo dramático, algo que nos hiciera a todos reaccionar y tomar nota. Las manos de Mia temblaban. Chopin era técnicamente complicado emocionalmente. Exigente,
incluso cuando había estado practicando regularmente esas piezas. Habían requerido horas de preparación. No podría lograr algo así. Resfriado, no después de 2 años alejada del piano. No creo que pueda. Claro que puedes. La voz de Harwell se estaba volviendo más dura ahora. Solo estás nervioso. Respira hondo y toca algo. Hermoso, eso es lo que pago. Mia bajó la vista hacia las teclas, sintiendo lágrimas en los ojos. Pensó en su madre, probablemente durmiendo en su cama de hospital ahora mismo, confiando en que Maya se encargaría de todo. Pensó en el montón de facturas sin pagar sobre la mesa de la cocina. Pensó en los $2,000 que podrían resolver tantos problemas. Lentamente, empezó a tocar el inicio de Minute Waltz de Chopin. Era una de las piezas en las que había estado trabajando al salir de la escuela y su memoria muscular la llevó hasta la primera sección. Pero a medida que la pieza se volvía más compleja, sus dedos no podían seguir el ritmo. Se tambaleó. Se detuvo. Empezó de nuevo y se tambaleó aún más. Vamos, dijo Harwell con impaciencia. Concéntrate. Sé que puedes tocar mejor que esto. Maya lo intentó de nuevo, pero la presión lo empeoraba todo. Sus dedos se sentían gruesos y torpes, como si pertenecieran a otra persona. La melodía que antes fluía con tanta naturalidad ahora sonaba entrecortada y vacilante. Podía oír a la gente susurrar y alguien dio un pequeño suspiro de frustración. ¿Sabes qué? Harwell se levantó de repente. Déjame ayudarte a relajarte. James, pide otra ronda de bebidas para todos. Maya, tómate un descanso de 5 minutos y luego lo intentaremos de nuevo. Esta vez quiero escuchar al pianista por el que pago, no a alguien que pone excusas. Maya levantó las manos del teclado y las miró fijamente. Temblaban visiblemente. Sentía como si la estuvieran destrozando poco a poco frente a estos desconocidos que veían su lucha como entretenimiento. De hecho, dijo una de las mujeres. Su voz se arrastraba ligeramente por el vino. Esto es bastante divertido. Es como ver a alguien aprender a actuar bajo presión. Muy auténtico. Exactamente. Harwell. De acuerdo. El verdadero talento se muestra cuando hay mucho en juego. ¿Verdad? Mia no respondió. Estaba pensando en algo que su profesor de piano le había dicho años atrás. La música no se trata de perfección. El profesor Williams había dicho, se trata de la verdad. Tocas desde el corazón cuando tocas tu verdad. Ahí es cuando ocurre la magia. Mientras Maya estaba sentada rodeada de gente que la veía como su entretenimiento personal, se dio cuenta de algo importante. Había estado intentando tocar lo que querían oír, intentando impresionarlos con una habilidad técnica que ya no poseía, ya no era su verdad. Su verdad era más dura, más triste y más real que cualquier cosa que esa gente con su ropa cara pudiera entender. Y tal vez era hora de mostrarles exactamente cómo sonaba. Mia estaba sentada en el banco del piano durante su descanso forzado, mirándose las manos mientras las conversaciones la rodeaban. Los invitados pedían más bebidas, riéndose de negocios y mirándola de vez en cuando como si fuera un cuadro en la pared. Podía oírlos hablar de ella en tercera persona, como si no pudiera oír cada palabra. Estaba claramente oxidada, decía un hombre, pero se notaba que tenía entrenamiento. La posición de los dedos es correcta, aunque la ejecución no sea la adecuada. Es fascinante ver a alguien intentar recordar sus habilidades bajo presión. Otra mujer añadió, como ver a un atleta salir del retiro. Maya cerró los ojos e intentó bloquear sus voces. Esas personas no tenían ni idea de lo que hablaban. No entendían que cada nota errónea era como un pedazo de su alma que se rompía. No sabían que la música una vez fue lo más importante en su mundo, más vital que respirar. De acuerdo. ¿Maya? Gritó Harwell, acomodándose en su silla con una bebida fresca. Se acabó el recreo. Veamos qué nos ofrecen. Recuerden que estoy pagando un buen dinero por esta actuación. Maya volvió al piano. Con el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo en sus oídos,
Volvió a colocar los dedos sobre las teclas, pero esta vez algo era diferente. En lugar de intentar recordar piezas que los impresionaran, se encontró pensando en por qué se había enamorado de la música en primer lugar. ¿Qué vas a tocar?, preguntó Harwell con impaciencia. Espero que esta vez sea algo desafiante. Maya lo miró y, por primera vez esa noche, lo vio de verdad, no como el poderoso multimillonario que podría arruinarle la vida con una llamada, sino como alguien que probablemente nunca había experimentado un verdadero problema, alguien que creía que el dinero podía comprarlo todo, incluyendo dignidad y talento. Todavía no lo sé, dijo en voz baja. Necesito un momento para pensar. Harwell se rió. Maya, es solo una canción. Elige algo y tócalo. ¿Qué tan difícil puede ser? Fue entonces cuando algo dentro de Maya se quebró, no con enojo, sino como una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada. Se dio cuenta de que había estado enfocando todo esto mal. Había estado intentando ser la música que solía intentar recrear actuaciones de su pasado, pero ya no era esa persona. ¿Quieres escuchar algo desafiante?, preguntó Maya con voz más firme que en toda la noche. ¿Quieres escuchar música de verdad?, dijo Harwell inclinándose hacia adelante en su silla. Escuchemos de qué se trataba toda esa formación en el conservatorio. Realmente valía la pena. Maya volvió al piano, pero esta vez no pensó en la técnica ni en impresionar a nadie. Pensó en su madre, tumbada en esa cama de hospital con tubos en los brazos, que seguía intentando sonreír cada vez que Maya la visitaba. Pensó en la noche en que tuvo que elegir entre terminar la escuela y cuidar de su familia. Pensó en cada turno doble, en cada factura que no pudo pagar, en cada sueño que tuvo que posponer. Sus dedos encontraron las teclas y empezó a tocar algo que nunca había tocado. No era una pieza famosa ni nada que hubiera aprendido de partituras. Era su propia creación, nacida del dolor, la esperanza y la determinación que se habían estado formando en su interior durante años. La melodía empezó suave y triste, como una canción de cuna cantada a alguien que se marchaba, pero a medida que continuaba se hacía más fuerte, más compleja. Los dedos de mamá recordaban cómo moverse por las teclas, no porque los obligara a recordar viejas lecciones, sino porque la música venía de algo más profundo que la memoria. ¿Y qué es esto?, susurró uno de los invitados. Maya no respondió. No pudo responder, estaba completamente perdida en la música, dejándola fluir a través de ella como el agua por una presa rota. La melodía contaba la historia de una chica que tuvo que elegir entre sus sueños y su familia, y que siempre había elegido a la familia sin arrepentirse. La habitación se quedó completamente en silencio, excepto por el piano. Incluso Harwell había dejado de juguetear con su teléfono. Maya podía sentir su atención, pero era diferente ahora que ya no veían entretenimiento, estaban presenciando algo real mientras la pieza continuaba. Maya sintió años de emoción reprimida derramándose entre sus dedos. Esto era lo que se suponía que era la música, no una actuación para la diversión de los ricos, sino una forma de compartir lo más profundo de uno mismo con el mundo. Tocaba sobre la esperanza que se negaba a morir incluso cuando todo parecía imposible. Tocaba sobre el amor que hacía que los sacrificios se sintieran como regalos. En lugar de pérdidas, la melodía cambió de nuevo, volviéndose más poderosa, más desafiante. Esta sección trataba sobre negarse a rendirse, sobre encontrar fuerza en los momentos más oscuros. Todo el cuerpo de Maya se movía con la música, ahora balanceándose ligeramente. Sus manos danzaban sobre las teclas con una confianza que había olvidado. Poseía. Dios mío, susurró alguien, pero Maya apenas lo oyó. Pensaba en todas las noches que se había quedado dormida con la respiración agitada de su madre, prometiéndose que mañana sería mejor. Pensaba en cada vez que alguien miraba su uniforme y asumía que lo sabía todo sobre ella. Pensaba en este preciso momento, sentada al piano, mostrándole a esta gente que era más que solo su entretenimiento. La música se estaba convirtiendo en algo que exigía todo lo que tenía para dar.
Los dedos de Maya revoloteaban sobre las teclas creando armonías que ni siquiera sabía, recordaba cómo tocar. La pieza se estaba convirtiendo en algo más grande que su historia individual, se estaba volviendo universal, hablando a cualquiera que alguna vez hubiera tenido que luchar por algo que amaba. La voz de Harwell parecía venir de muy lejos. ¿Cómo se llama esta pieza? Maya lo escuchó, pero no dejó de tocar para responder mientras se acercaba al clímax de su composición. La parte donde todo el dolor, la lucha y la esperanza se unieron en algo hermoso y poderoso. Y cierto, sus dedos presionaron las teclas con total certeza, creando música que llenaba cada rincón de la habitación. Esta era su verdad, no las pulidas interpretaciones que solía dar en recitales, no las piezas técnicamente perfectas que había practicado durante horas. Esta era la música de alguien que lo había perdido todo y encontró la manera de seguir adelante de todos modos. Este era el sonido de la resiliencia del amor que no contaba el costo de los sueños que se transformaban pero nunca morían del todo mientras tocaba las últimas notas elevadas de su obra maestra improvisada. Maya sintió que algo cambiaba en la habitación. El silencio que siguió no era el silencio cortés de la gente esperando la siguiente canción, era el profundo silencio de la gente que acaba de experimentar algo que no esperaban y que no entendían del todo, pero que sabían que era importante. Maya levantó las manos de las teclas y se sentó perfectamente quieta. Con el corazón acelerado, vertió toda su alma en esta habitación y no tenía ni idea de qué pasaría después. Pero por primera vez en toda la noche no le importó lo que esta gente pensara de ella. Había tocado su verdad y eso fue suficiente. El silencio se prolongó durante lo que pareció Maya mantuvo sus manos sobre las teclas del piano por siempre, temerosa de moverse, temerosa de romper el hechizo que su música había lanzado sobre la habitación. Podía oír los latidos de su corazón, podía oír el suave zumbido del aire acondicionado, incluso podía oír el tic-tac del reloj de alguien desde el otro lado de la mesa, pero nadie habló. Finalmente, reunió el coraje para mirar hacia arriba y se sorprendió por lo que vio. La mujer que había estado tomando fotos antes estaba sentada con su teléfono en su regazo, olvidada, con lágrimas fluyendo. Bajando por su rostro, uno de los hombres de negocios miraba fijamente la mesa, con la mandíbula apretada como si intentara no llorar. Incluso el hombre que antes había estado bromeando sobre sus errores parecía completamente aturdido, pero fue el rostro de Harwell el que más la sorprendió. La sonrisa arrogante había desaparecido por completo. La miraba como si la viera por primera vez. Había algo en sus ojos que ella nunca esperó ver. Su vergüenza. Empecé a decir entre comillas, pero se detuvo. Se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. Eso era... punto. No pudo terminar la frase. Maya nunca había visto a alguien tan rico y poderoso, tan perdido en palabras. Se dio cuenta de que en todos sus años comprando lo que quisiera, probablemente nunca se había encontrado con algo que no se pudiera comprar. La cruda y honesta expresión de un alma humana. ¿De dónde salió eso?, susurró la mujer que había estado llorando. Eso fue lo más hermoso que he oído. Maya encontró su voz, aunque salió más silenciosa de lo que pretendía. Salió de mi vida, la simple honestidad de... Su respuesta pareció impactar la sala como una fuerza física. Siguió más silencio, pero este no era el silencio incómodo de antes. Era el tipo de silencio que ocurre cuando las personas procesan algo profundo, algo que cambia su forma de ver el mundo. Necesito preguntarte algo, dijo el hombre mayor que había estado callado casi toda la noche. ¿Cuánto tardaste en componer esa pieza? Maya respondió, nunca la había tocado antes. Esta noche, simplemente salió un punto. Esta respuesta pareció aturdirlos aún más. Maya pudo verlos mirándose, tratando de comprender lo que acababan de presenciar. Se levantó lentamente del banco del piano. Sus piernas temblaban por la intensidad emocional de lo que acababa de suceder. La cosa es, dijo, su voz cada vez más fuerte, me pediste que tocara algo desafiante. Querías ver que podía comprar tu dinero, pero la verdadera música no se trata de dinero, se trata de verdad.
Mi verdad es que renuncié a todo lo que amaba para cuidar a la persona que más me importa. Mi verdad es trabajar en 2 trabajos y aún no tener suficiente. Mi verdad es que a veces lo más. Las cosas hermosas surgen de las experiencias más difíciles. Harwell seguía mirándola, pero su expresión había cambiado por completo. La mirada calculadora había desaparecido, reemplazada por algo que parecía casi una maravilla. No tenía ni idea. Dijo en voz baja. Pensé que solo era ... Pensé que esto era solo entretenimiento. Lo sé. Maya dijo. Eso es exactamente lo que pensabas. El peso de sus palabras flotaba en el aire. Podía ver cómo se daban cuenta en sus rostros. La habían tratado como un objeto, como un juguete para su diversión. Y ella había respondido mostrándoles algo tan genuino y poderoso que había despojado a todos sus pretensiones. Maya, dijo Harwell, y por primera vez esa noche, pronunció su nombre con respeto. Te debo una disculpa. Una enorme disculpa. Lo que hice esta noche estuvo completamente mal. Maya asintió. Sí, lo fue. Su aceptación directa pareció sorprenderlo. Probablemente estaba acostumbrado a que la gente aceptara sus disculpas rápidamente. Ansioso por volver a caerle bien, pero Mia no estaba interesada en ponérselo fácil. No sé cómo arreglarlo. Continuó, pero quiero intentarlo. Mia miró a su alrededor. La habitación, con todos los rostros mirándola, esa gente la había visto en su punto más bajo esa noche. La habían visto humillada y obligada a actuar. También habían presenciado su transformación. La habían visto recuperar su poder de la manera más hermosa posible. ¿Quieres arreglarlo?, preguntó. Entonces recuerda esta sensación, recuerda cómo fue ver la verdadera historia de alguien, no solo la versión que te hace sentir cómoda, y tal vez la próxima vez que conozcas a alguien que lucha por sobrevivir, pienses en él como una persona completa en lugar de solo la ayuda. Empezó a caminar hacia la puerta, pero Harwell la llamó después de esperar. El dinero que te prometí, 2,000 pesos. Maya se lo devolvió. Quédatelo, pero tú te lo ganaste, pero lo hiciste. Valía mucho más que 2,000 pesos. Maya sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que lució en toda la noche. Tienes razón, valió más, valió la pena recordar quién soy realmente. Continuó hacia la puerta, pero se detuvo al oír pasos detrás de ella. Era la mujer que había estado llorando, sosteniendo su tarjeta de presentación. Dirigir una pequeña fundación artística. Dijo en voz baja. Ayudamos a personas con talento a terminar su educación cuando las circunstancias se han interpuesto. Me gustaría hablar contigo sobre una beca completa. Maya tomó la tarjeta. Le temblaban las manos. ¿Hablas en serio? ¿De verdad lo que acabas de hacer? Es el tipo de arte que el mundo necesita escuchar y no deberías tener que elegir entre cuidar de tu familia y desarrollar tu don. Maya sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero eran lágrimas diferentes a las que había estado luchando toda la noche. Eran lágrimas de esperanza, de posibilidad, de sueños que quizá no estuvieran muertos después de todo. Al salir del restaurante esa noche, Maya se dio cuenta. Ese algo fundamental había cambiado. Ella entró como alguien que se sentía impotente, alguien a quien podían presionar y obligar a actuar para el entretenimiento de otros. Sí, pero salía como una artista que había recuperado su voz. El video que uno de los invitados había grabado con su teléfono se volvería viral en cuestión de días, pero no de la forma que nadie esperaba. En lugar de convertirse en una broma o un espectáculo, se convirtió en un poderoso recordatorio sobre la dignidad humana y el poder transformador de la expresión auténtica. La gente lo compartió con comentarios sobre sus propias luchas, sus propios momentos de encontrar fuerza en tiempos difíciles. Maya nunca regresó al restaurante Meridian. No necesitaba ir. La oferta de beca era real, y en un mes, regresó a la escuela estudiando música y composición. Sus maestros estaban asombrados por la profundidad y madurez que su trabajo había adquirido durante su ausencia. El dolor, según le dijeron,
había profundizado y dado más significado a su arte. En cuanto a Harwell, cumplió su promesa de recordar. El encuentro con Maya cambió su forma de interactuar con todos los que trabajaban para él. Empezó a ver realmente a las personas que le servían el café y limpiaban sus oficinas. Y se hizo la vida más cómoda. Comenzó a usar su riqueza para financiar programas que ayudaban a los trabajadores a perseguir sus sueños sin tener que sacrificar sus responsabilidades. Pero quizás el cambio más importante fue en la propia Maya. Aprendió que su valor no lo determinaban las opiniones ni el dinero de los demás. Descubrió que su mayor poder no provenía de complacer a los demás, sino de ser ella misma con total autenticidad. A veces, tarde por la noche, cuando practicaba en los pasillos vacíos del conservatorio, tocaba esa misma pieza improvisada de memoria, recordando la noche en que encontró su voz y se negó a dejar que nadie la silenciara de nuevo.